En este video hablaremos acerca de la farmacocinética, recordando que la base de la farmacología es a través tanto la farmacodinamia y la farmacocinética en este caso. Este es un binomio interesante de analizar al momento de comenzar a aprender farmacología, ya que nos da una perspectiva global. Por una parte tenemos que la farmacodinamia, lo podemos sintetizar, corresponde a lo que el fármaco hace en el cuerpo humano a través de los mecanismos de acción propiamente dichos. Y por ende, en un sentido inverso, la farmacocinética es lo que el cuerpo humano al que se le administra el fármaco le hace a ese fármaco, generando modificaciones que van a determinar el curso temporal de ese fármaco una vez que entra y hasta que sale del cuerpo humano. Analizando este binomio, vamos a dar paso a lo que corresponde al proceso farmacocinético como tal. La farmacocinética estudia los mecanismos por los cuales el fármaco se modifica desde que se libera hasta que se excreta o sale del cuerpo humano. Para esto utilizamos un modelo denominado sistema LADME, que resulta del acrónimo de los procesos farmacocinéticos, como es la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Todas estas fases comprenden con el curso temporal de los fármacos en el organismo y comienzan con el proceso de la liberación, el cual va a estar determinado tanto por las rutas de administración como la oral, intravenosa y las demás, así como las formas farmacéuticas. Esto va a determinar cómo el fármaco se libere desde esas formas farmacéuticas para seguir con el siguiente proceso. La siguiente fase corresponde a la absorción, que es el paso de las moléculas a través de las membranas de los tejidos para alcanzar el torrente circulatorio, para que una vez que llegue a este punto pueda ser distribuido hacia el sitio donde lo necesitamos y, en el caso de muchos fármacos, algunos otros tejidos o sitios anatómicos importantes. Es hacia donde se va. En conjunto con este proceso se dan las dos siguientes fases, que corresponden al metabolismo y a la excreción. Es decir, una vez que el fármaco se comienza a distribuir, ya está existiendo metabolismo, se está modificando el fármaco, a la par que también tenemos una excreción. Entonces el metabolismo normalmente lo determina el hígado, es el principal órgano que se encarga de este proceso, y particularmente la excreción en su mayoría de los fármacos se encarga el sistema renal o particularmente el riñón y la orina. El proceso farmacocinético se puede ver influido por diversos factores, entre los cuales se encuentran tanto propiedades del fármaco como propiedades del organismo, porque recuerden que esta es una relación íntima entre fármaco y organismo. ¿Qué factores influyen en el proceso farmacocinético? Desde el tamaño de la molécula, el grado de liposolubilidad. Si el fármaco es muy liposoluble, va a tender más a atravesar las membranas celulares y los tejidos, el grado de ionización que corresponde a sus características ácido-base, el pH donde coloquemos al fármaco. Tanto el grado de ionización como el pH van a estar determinando si el fármaco puede atravesar correctamente o no una membrana. El flujo sanguíneo, el grado en el que el órgano o tejido esté irrigado por el torrente circulatorio o por la sangre, va a determinar mucho cuánta cantidad de fármaco le llega y por ende determina qué tanto se acumula. La afinidad que tenga el fármaco por algún tejido en particular lo va a hacer más susceptible a cierto metabolismo, lo hace más susceptible a acumularse en ciertos tejidos. Entonces ese grado de interacción por el tejido va a ser determinante en el proceso farmacocinético, así como los tipos de transporte que utilice el fármaco para cruzar todos los tejidos y todos los compartimentos del cuerpo humano. Existen varios modelos farmacocinéticos que nos permiten establecer hacia dónde se encuentra el fármaco y cuál es la dinámica que está ejecutando ese fármaco. Como mencionamos, el proceso de liberación comienza cuando el fármaco sale del excipiente o de la forma farmacéutica y está listo para ser absorbido. Esto puede ser en distintos sitios anatómicos, como el sistema gastrointestinal, que sabemos que es una de las principales rutas de administración y absorción de fármacos. El estómago tiene factores como la acidez, la mecanicidad que le ayudan a degradar las formas farmacéuticas, y también importantemente la piel, que es una barrera de suma importancia para que puedan atravesar por ahí los fármacos o no. Entonces los procesos de liberación del fármaco se pueden dar desde una difusión. El fármaco se mueve libremente de la forma farmacéutica al sitio donde va a ser absorbido, por la fusión, que tiende a unirse al sitio donde va a ser liberado, o la disolución, siendo este uno de los principales, sobre todo en formulaciones orales.
que el fármaco formar parte de una solución acuosa en muchos fluidos biológicos. El siguiente proceso farmacocinético corresponde a la absorción y es simplemente la estrategia que utiliza el fármaco para llegar o alcanzar el torrente circulatorio. Este es el objetivo, la sangre o el sistema circulatorio, para que de ahí a través de la sangre y los vasos sanguíneos sea ampliamente distribuido el fármaco. Entonces, si un fármaco se administra por la vía oral, pues entonces tiene que aprovechar los mecanismos de absorción que se tienen por esta vía para poder alcanzar el torrente circulatorio. Si comentamos uno intravenoso, pues prácticamente lo estamos depositando ya en la sangre, por lo que aquí ya la absorción y liberación prácticamente es nula, nos brincamos ese mecanismo. En el caso de la piel o intramuscular, pues obviamente los vasos sanguíneos tienen que ir a sacar del músculo hacia el torrente circulatorio al fármaco. La transdérmica, aquí depende más de la habilidad del fármaco para atravesar todas las capas de la piel y llegar al torrente circulatorio. En el caso de la administración inhalatoria, pues aquí depende de cuál es la permeabilidad de ese fármaco en los pulmones. Sobre todo aquellos fármacos que se pueden administrar en forma de vapores o de aerosoles tienen mayor oportunidad para poder ser absorbidos por esta vía y alcanzar el torrente circulatorio. Una vez que el fármaco alcanza el torrente circulatorio, va a ser sometido a los siguientes procesos de forma prácticamente a la par: distribución, metabolismo y excreción. Sin embargo, el fármaco, una vez que está tratando de salir, puede haber mecanismos de reabsorción. Ya cuando está por salir, en estos órganos, sobre todo en el riñón, así como en el sistema gastrointestinal, puede haber un proceso de reabsorción, de que el fármaco regrese al torrente circulatorio cuando ya estaba en la ruta de salida. Como mencionamos, el siguiente paso, la siguiente fase del proceso farmacocinético corresponde a la distribución, y es qué tanto fármaco o en qué proporción se va hacia los distintos tejidos. ¿De qué va a depender principalmente esto? Del grado de irrigación que tiene cada uno de los tejidos. Simplemente por probabilidad, entre mayor cantidad de sangre le llegue a un tejido, va a tener mayor cantidad de fármaco. Si el tejido tiene poca irrigación, entonces tiende a llegar poca cantidad de fármaco. Supongamos un ejemplo: si yo necesito que el fármaco actúe a nivel muscular, pues entonces yo tendré que estar administrando mayor cantidad de fármaco para asegurarme que me llegue hasta ahí, porque tiene la limitación de que el fármaco no llega ahí simplemente por menor cantidad de vasos sanguíneos. Pero cuando esto ocurre, cuando yo necesito aquí el fármaco, tengo que dimensionar que muy probablemente el fármaco también va a estar presente en los órganos que están con mayor flujo sanguíneo, aunque no lo necesitemos aquí. Y aquí es donde existe mayor probabilidad de efectos adversos, aquellos efectos que no requiero del fármaco no deseados en algunos otros tejidos cuando no es el óptimo. Otro de los factores importantes que determina el proceso de distribución corresponde a las proteínas plasmáticas. Una de las proteínas plasmáticas más abundantes es la albúmina, y esta tiene la capacidad de unir a los fármacos, de que se queden pegados ahí. Esto también se aprovecha para que el fármaco tenga mayor facilidad para circular por el torrente. Entonces, por ende, las proteínas plasmáticas tienen la capacidad de unir al fármaco, y esto es sumamente importante, sobre todo cuando administramos más de 2 fármacos, porque al paciente, al tener 2 fármacos en el torrente circulatorio y que están luchando por hacia la albúmina, pues esto comienza un mecanismo de competencia, y esto puede cambiar importantemente los efectos farmacológicos que estemos observando en el paciente. La siguiente fase del proceso farmacocinético corresponde al metabolismo, a las modificaciones químicas que hace el cuerpo para que el fármaco pueda ser eliminado. Recordemos que los fármacos no son componentes naturales o normales de el cuerpo humano, entonces se tienen que encender mecanismos por los cuales se pueda llevar a cabo la eliminación de estos agentes. El principal objetivo que se busca con esto es darle mayor compatibilidad al fármaco con el agua, o que sea más soluble en agua, porque esto le va a asegurar que el fármaco pueda salir por la orina. Entonces lo que buscamos es que el fármaco sea más hidrosoluble. Esto se lleva a cabo a través normalmente de procesos enzimáticos. Existen enzimas distribuidas tanto en el hígado como en algunos otros tejidos que están modificando esos fármacos, y el resultado de esto nos va a dar a los metabolitos farmacológicos, en donde los resultados pueden ser que nos produzcan compuestos
sin actividad farmacológica y sin actividad tóxica. O bien que se aproveche esta vía de modificación de los fármacos para darme ahora el componente activo. Yo lo administro inactivo y una vez que pasa por estos procesos enzimáticos el fármaco se activa y ahora sí tengo los efectos farmacológicos. A estos agentes que sufren este mecanismo se les conoce como profármacos, o bien que me resulten metabolitos tóxicos y que sean los responsables de los efectos tóxicos o efectos adversos. Tenemos esas tres posibilidades. Mencionamos que el hígado es el principal órgano modificador de fármacos, sin embargo, algunos otros tejidos también participan o pueden modificar la molécula de los fármacos, como ciertas enzimas que se encuentran en el torrente circulatorio o en las células del torrente circulatorio, directamente en la piel, a nivel renal, a nivel pulmonar, en la placenta, para evitar que si un fármaco llega aquí, pues le da protección al bebé cuando estamos hablando de una mujer embarazada, o también importantemente en el sistema gastrointestinal. Aquí cabe mencionar que la microbiota juega un papel muy importante en el metabolismo de los fármacos en este sitio. Este metabolismo, si hablamos exclusivamente del hígado, como el principal órgano biotransformador, se comprende dos fases, ¿vale? Los fármacos tienen la oportunidad de pasar por la primera fase, por la segunda o bien por ambas. ¿Qué determina esto? El grado de hidrosolubilidad. Si el fármaco pasa por la fase 1, va a sufrir ciertas reacciones químicas que van a buscar hacerlo más hidrosoluble. Entonces los dos resultados posibles es que se produzca la forma activa del fármaco o bien la forma inactiva. Esto es lo que estamos buscando. Si el fármaco no se modificó lo suficiente para de alguna forma hacerlo más soluble, entonces puede pasar a la fase 2. En este caso se llevan a cabo modificaciones del fármaco de pegarle moléculas que le aseguren la salida por los órganos excretores. Entonces aquí puede ser que los fármacos que lleguen aquí pueda ser la molécula original o bien metabolitos que provienen de la fase 1. Se le pegan moléculas ácidas y esto, por ejemplo, conlleva a dar una forma más insoluble. Esto sobre todo lo que busca es que la excreción sea mucho más fácil. ¿Dónde ocurre principalmente? En las células hepáticas, en una estructura muy particular que se llama microsomas, que son organelos especializados dentro de los hepatocitos para a final de cuentas llegar con la excreción, que lo podemos definir simplemente con el egreso definitivo del fármaco. Mencionamos que el principal órgano excretor corresponde al sistema renal. Sin embargo, no es el único. Los fármacos, cuando no salen por esta vía, pueden optar por algunas otras vías, como es la circulación enterohepática y llegar a través de la bilis y de la vesícula biliar al intestino y por ahí tratar de excretarlo a través de las heces. El fármaco puede estar saliendo también por la vía aérea. El fármaco puede ser excretado a través de distintos fluidos biológicos como son las lágrimas, el sudor, la saliva e importantemente la leche materna. Esta es la razón por la cual una mujer que está lactando no se le deben administrar de fármacos porque por ahí puede intoxicar al bebé. Cualquier salida que tenga el cuerpo humano puede aprovechar para poder salir completamente del cuerpo humano. Siendo el órgano excretor el sistema renal por excelencia, es muy importante recordar que la depuración renal se da a través de un fenómeno de filtración glomerular, que es el paso de los diversos compuestos de desecho del metabolismo que atraviesan las membranas de los glomérulos, que también puede haber mecanismos de secreción tubular, sobre todo cualquier compuesto que no sea capaz de ser filtrado puede ser eliminado a nivel tubular. Y esto también lo pueden hacer fármacos. Sin embargo, cuando hablamos de una secreción tubular, es un mecanismo menos eficiente que además pueden competir por los transportadores y que se puede saturar fácilmente. Si un fármaco se excreta a nivel tubular, entonces tiene menor probabilidad de ser eliminado que si se eliminara por filtración glomerular. Sin embargo, aquí también tenemos otro mecanismo importante en cuanto al sistema renal, es que existen mecanismos de reabsorción. Entonces el fármaco aquí puede salir, entonces aquí el fármaco puede regresar a circulación sistémica
y tardarse más en salir porque se está reabsorbiendo. Esto depende importantemente de la depuración renal, el pH que tenga la orina. El pH puede modificar el grado de solubilidad de la molécula, lo que le va a permitir o ser excretado. De hecho, los cambios en pH de la orina se han utilizado históricamente para poder retener o facilitar la salida de un fármaco. Por ejemplo, en un paciente que se está intoxicando, al basificar la orina, nosotros podemos favorecer esa salida del fármaco. Y por otro lado, la depuración hepática, siendo otro de los mecanismos importantes para llevar a cabo la eliminación del fármaco. Cuando el fármaco tiene pocas probabilidades de salir por la orina, toma la siguiente vía, que es en el hígado, lo envía acompañado con la bilis y la bilis lo secreta a nivel principalmente del duodeno. ¿Sí? Aquí tiene dos posibilidades también. O el fármaco puede ser eliminado por las heces, o el fármaco también se puede reabsorber y regresar a circulación enterohepática, lo que también va a dificultar la salida del fármaco. Todos estos procesos farmacocinéticos los evaluamos mediante un perfil farmacocinétrico. Los evaluamos a través de un perfil farmacocinético. ¿Qué es este perfil farmacocinético? Es una gráfica que me permite correlacionar el tiempo con respecto a la cantidad de fármaco presente en la sangre en forma de concentración. Estos perfiles farmacocinéticos podemos visualizar cómo conforme tomamos el medicamento, conforme el paciente toma el medicamento, se empieza a acumular por el proceso de absorción, llega a un punto máximo y después comienza a descender. Aquí en la eliminación puede comprender tanto el mecanismo de distribución, que el fármaco está abandonando el componente sanguíneo y se está yendo a los tejidos. Puede ser debido al proceso de biotransformación o inclusive al proceso de eliminación ya directamente. Antes de esta concentración máxima o punto máximo, todos los mecanismos involucrados en esta fase de absorción van a depender directamente de la liberación del fármaco, de la forma farmacéutica, así como de la absorción directamente. Entonces esto nos permite evaluar los tiempos en los cuales yo mantengo en una concentración terapéutica al paciente y lo podemos observar también en este esquema. Una vez que el fármaco se absorbe, entra torrente circulatorio. El fármaco libre tiene distintos destinos. El fármaco se puede ir a reservorios tisulares, donde tenemos al fármaco tanto libre o unido a esos reservorios tisulares, a esos tejidos. El fármaco puede estar ya unido a sus receptores. El fármaco se puede unir a las proteínas plasmáticas y ahí estar secuestrado. De hecho, un fármaco que está unido a proteínas plasmáticas es un fármaco que no sirve, que no tiene efectos hasta que se libere de esas proteínas plasmáticas. El fármaco que se está metabolizando y regresa a circulación sistémica, los metabolitos activos e inactivos, para a final de cuentas ser excretado y salir. Entonces, todo esto nos evalúa un proceso farmacocinético. Esto, en resumen, corresponde a la parte de farmacocinética y lo podemos modelar o comprender a través del sistema LAD.